Amigos y amigas que me tienen la buena voluntad, el buen deseo y me brindan las atenciones de escucharme, de tomarse el tiempo para ver los videos que les comparto, mis amados amigos y mis amados enemigos. Quiero agradecerle a todas las personas que toman a bien estos videos, que toman a bien la información de que les puedo dar, las exhortaciones, los consejos, que en estos días me he tomado la osadía de compartir. Desde el primer día que tuvimos conocimiento de esta crisis sanitaria que tomó lugar a raíz del surgimiento del coronavirus 2, mejor conocido como COVID-19, como médico que soy, y como especialista de la conducta humana también, me di a la tarea de llevar la calma, aconsejar prudencia a las personas, de obedecer las restricciones que las autoridades sanitarias habían decidido recomendar a los gobiernos y que estos habían puesto en marcha. Así como ocurrió que esta pandemia, agarró a todos asando batatas y asimismo han sido sorprendidos nuevamente en la planificación para el manejo de la misma en el aspecto de lo económico. La gran mayoría de los gobiernos prometieron alivios económicos a los empleadores para que no despidieran a los empleados y esto provocara una crisis humanitaria mayor a la interna de los países. Pero la mayoría de los gobiernos, empezando por el de Estados Unidos, no previó que esto se fuera a extender tanto. Y aunque, por ejemplo, en Estados Unidos el dinero que se esté emitiendo no tiene ningún respaldo económico, es un dinero fiat, dinero fiduciario, para que me puedan entender mejor, eso le está haciendo un hoyo. Le está haciendo un hoyo a las grandes corporaciones que no están produciendo ni ganando como deberían. Por ejemplo, en New York, que es la ciudad más poblada de Estados Unidos, la ciudad, no el estado, porque el estado con mayor población es el estado de California, pero como ciudad, como urbe, como metrópoli, es New York la ciudad más poblada de Estados Unidos, considerada como la capital financiera, aunque la mayoría de las corporaciones no están registradas en New York, sino a escasas 20 millas de aquí de Filadelfia, en el estado de Delaware, que es un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos, en el cual las corporaciones tienen sus registros, sus sedes, y evitan pagar impuestos en las compañías que realmente, en las ciudades o estados que realmente imperan. Pero eso será tema de otro vídeo. Lo que ahora me ocupa, y tal vez me extienda un poco más de lo que esperaba, es la situación que se está generando en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, donde tanto el presidente como algunos gobernadores, preocupados por cómo va la economía, preocupados por las ganancias, están pensando reabrir aquellos servicios esenciales, no aquellos que no son esenciales, no los esenciales, para que la economía se dinamice y crezca y no se vaya todo por el agujero. En momentos en que la curva
de los contagios no se ha aplanado todavía, no ha alcanzado un pico y tampoco se ha sostenido. Ya en Estados Unidos tenemos más de 500.000 contagiados. Eso es más de medio millón de personas contagiadas. Los muertos solamente en New York están rondando los 20.000. En todo el país, 25.000 o 26.000. Cada 2 minutos se muere una persona en la ciudad de New York. Las autoridades han hecho el mejor esfuerzo por controlar la circulación, mandando toques de queda, ordenando medidas sanitarias, que se estén las personas en las casas. Pero eso no ha impedido que muchas personas, violando esas leyes sanitarias, no aquí sino en todo el mundo, se expongan ellos y expongan a otras personas, aún con las restricciones impuestas, lo están haciendo. El mayor problema de esta condición no son los contagiados activos, los sintomáticos, sino los asintomáticos, a aquellos que tienen la carga viral dentro del cuerpo, que tienen el virus trabajando, pero que no sienten síntomas. Sin embargo, cada vez que tosen, estornudan o hablan, o escupen en tierra, se llevan las manos a las narices o a la boca y tocan un objeto, están esparciendo el virus. ¿Qué esto implica? Esto implica que necesariamente a la hora de pensar en abrir la economía, reabrir la economía para que los negocios comiencen a trabajar, los políticos ni los empresarios son los que deben tener la última palabra, sino los sanitarios, es decir, los expertos en salud pública, los que conocen de pandemias, los que saben de contagios, es decir, el equipo médico. Sin embargo, y es muy triste, y esto no solamente lo veremos en este país, sino en muchos países, las autoridades sanitarias están subordinadas al poder político, que a su vez está subordinado al poder económico. Esto toma visos de tragedia, de catástrofe aún mayor, porque la World Health Organization, en español OMS, Organización Mundial de la Salud, ha alertado que una reapertura de la economía podría resultar catastrófico y podría haber un repunte de la pandemia. Es decir, que de manera exponencial, si ahora tenemos 2 millones y tantos de contagiados en el mundo, en menos de 2 meses, porque fue que se disparó esta curva, imagínense con una apertura de la economía, con un descontrol que se haga, es decir, que se quite los controles sanitarios, que se permita a la gente que vaya a los bares, a los restaurantes, que celebre fiestas, el transporte público, etc. Miren, señores, van a recogernos como moscas en las calles. Si es que aparece quien nos recoja. Y es el momento de pensar más en nuestras vidas y en el futuro de nuestros hijos, que pensar en engordar los bolsillos de un oligarca, de un empresario que está en aire acondicionado, está vacacionando en una isla del Pacífico, está en una suite, protegido con todo, solamente contando los beneficios, a quien usted ni yo le importamos un carajo, perdón la expresión,
por acudir, obedecer, a trabajar para ellos, cuando las condiciones sanitarias aún no son las más óptimas. Así como yo les dije, les exhorté a que obedecieran las restricciones sanitarias que obraban en nuestro bien, también les digo, aprendamos a decir no. Porque no se trata de sacrificarnos para salvar las vidas de otras personas. No se trata de sacrificarnos por el bien de este país, ni el de los países en los cuales vivimos. Se trata en este caso, al obedecer, al asistir a una reapertura de la economía cuando aún no se ha aplanado la curva, a sacrificarte para engordar los bolsillos de esas personas a que no les importamos. Entonces, ahora veo con tristeza una guerra de egos en este país, en Estados Unidos. Entre los gobernadores de New York, Connecticut, Pensilvania y New Jersey, planean crear un consejo para, en virtud de lo que se vaya dando en cuanto al aplanamiento de la curva y los reportes sanitarios, cómo se vaya controlando la pandemia, a medida que esto vaya controlando, ir poco a poco reaperturando la economía. El presidente, en tono arrogante, desafiante, dice que el único que posee autoridad para abrir la economía es él, como una guerra de egos. Yo soy el que la tengo más grande. Yo soy el que mando. Olvidándose que en este país existe una constitución y que esta es una república federal. Es lo que implica que los estados son independientes, es decir, autónomos. Tienen sus propias leyes y los gobernadores de los estados fueron elegidos, fueron electos por el voto directo de sus ciudadanos. Ya los estados de la costa oeste, entre ellos el más poblado de este país, llamado California, Oregón y Washington State, han decidido hacer una apertura de acuerdo a lo que dicten los sanitarios. Y el gobernador de California fue un poco más lejos al proclamar que California es un estado-nación, y ciertamente lo es. Recordemos que California fue una creación de España. Fueron misiones que dieron origen a las ciudades que hoy forman California: San Diego, San Francisco, Los Ángeles, vamos a decir cuál es la otra, Santa Mónica. Y todos esos santos que hay por ahí, de ciudad, nombre de ciudades, San Francisco, etcétera, fueron misiones católicas. Y en torno a esas misiones se crearon las ciudades. Primero fueron pueblos, luego ciudades, y luego fueron ciudades dentro del estado más grande, que antes de venir a formar parte de la Unión, fue proclamada república porque se desligó de México, a quien pertenecía, por, vamos a decir entre comillas, porque era parte de la Nueva Granada, como lo era Colorado, como lo era Texas, como lo era lo que es Utah, parte de Wyoming, Colorado, etc. ¿Qué veo yo con tristeza, señores, amigos y amigas que me escuchan? Que este país, lejos de unificarse en medio de esta crisis sanitaria, está viéndose expuesto a estar más dividido a causa del ego de los dirigentes políticos. Yo les decía en un video anterior que mi compromiso, el de Adolfo Suárez, no es con el presidente Trump, ni con Joe Biden, ni con ningún político,
ni con el Partido Republicano, ni con el Partido Demócrata. Mi compromiso es con el pueblo de los Estados Unidos. Y apoyaré a quien tome las mejores decisiones en favor del pueblo de los Estados Unidos. Y punto. No importa que sea como, no importa que sea el mismo Trump, no importa que sea el gobernador de California, el gobernador de Florida, quien tome las mejores decisiones en favor y el bienestar de los ciudadanos de su estado, tendrá mi apoyo incondicional, porque está apoyando a los ciudadanos de su estado y con ello a los ciudadanos de Estados Unidos. En mi caso, yo trabajo desde la casa en estos momentos, pendiente de también de que me llamen a tomar acción directamente en el campo. De hecho, estoy ya reclutado, lo he dicho otras veces, y es una rotación que cada cierto tiempo entra un grupo y me parece que estoy dentro del segundo o tercer grupo que será llamado. Yo con mucho gusto iré, porque para eso me formé como profesional, como médico, como saludista, y cuando acepté ser parte de esa organización, en tiempos en que no había pandemias y en otras circunstancias, lo hice con el compromiso de estar listo para servir cuando se me llamara. Y punto. Pero tenemos que ser prudentes. Porque yo haya votado o no votado por Trump, vamos a decir yo voté por Trump, tengo yo que apoyar en virtud del voto que le di hace 2 años toda decisión que él tome, aunque esa decisión perjudique a mi país, a mi gente, a mi pueblo. No. Una cosa es votar a un presidente, otra cosa es apoyarle en todos sus desvaríos y malas ejecutorias. Eso no es nacionalismo, eso no es patriotismo, eso se llama vasallaje, eso se llama no tener personalidad, eso se llama no tener sentido común, eso se llama no ser un ser humano que se preocupa por los demás, sino por aparentar que es un patriota, que es un nacionalista. Y lo mismo lo digo con aquellos de República Dominicana que se llaman nacionalistas, que en medio de esta crisis se pliegan a sentimientos de xenofobia cuando es un tiempo para compartir. Y he dicho anteriormente, lo repito ahora, cuando pase esta crisis, cuando pase esta situación, entonces le pasaremos cuenta a los culpables. Y si hay que castigar a alguien, se debe castigar. Pero eso de usted estar haciendo el juego a los políticos, de que el culpable de esto fue el gobierno de tal o cual país, ¿qué sentido tiene? ¿Qué gana usted con eso? ¿Qué, en, qué, ¿En qué muestra eso su patriotismo o su adhesión al bien de este país o de cualquier otro país? Porque lo que está demostrando es que es un vasallo, que es una persona sin conciencia ni don de humanidad. Y es cuestión de lógica, de caballo, como decía el profesor Astacio Crispín, de la Universidad Central del Este. Señores, si China fue que causó el problema, ¿qué hace Estados Unidos comprando insumos a China o aceptando su ayuda en un momento de... ¿Usted no cree que si, así como creó el virus, pueda mandar en esas mascarillas o en los aviones que manda un virus peor? ¿Usted cree que son tan tontos? ¿Usted cree que los organismos de seguridad de este país, el FBI, la CIA y otras agencias son tan tontas? Así que dejen de estar comiendo bolas, haciéndose ecos de cuentos de camino, haciéndole eco de falsas informaciones, de fake news, noticias falsas sobre
que tal o cual persona o tal o cual país es el culpable. Señor, enfóquese ahora mismo en salvar su vida y la de sus hijos, la de su familia, y hacer lo mejor para este país, que es trabajar por él, dando su granito de arena a mantener la paz, el sosiego y la zozobra. Y repito, no apoyaremos ni estaremos de acuerdo jamás con ninguna decisión de político o presidente o gobernante alguno que atente contra la salud y el bienestar de los ciudadanos, del Estado, de la ciudad, del país o del mundo. Responsablemente lo decimos. No. No a la apertura inconsulta, acelerada de la economía. Sí, aquella apertura de la economía que se haga bajo la supervisión estricta de los organismos sanitarios mundiales como la OMS, Organización Mundial de la Salud, OPS, que es la rama de la Organización Panamericana de la Salud, y a los responsables sanitarios de los estados, que son quienes saben realmente cómo está creciendo o decreciendo la curva exponencial de los contagios y los decesos. Muchas gracias por su atención, y si les gusta o no les gusta lo que les digo, tienen la opción de darle un like o un dislike, comentar a favor o en contra, porque eso es democracia y pluralismo. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos, para mis amados amigos y para mis amados enemigos.